Bien, pues saludamos a todos los que nos ven por internet. Hoy vamos a continuar con el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Solo déjenme borrar el pizarrón. Vamos a orar para iniciar esta conferencia. Dios y Padre, agradecemos, Señor, tu bondad y misericordia hacia nosotros. Gracias porque eres nuestro sustentador y nuestra fortaleza, Padre. En tus manos estamos y buscamos ser guiados y transformados por ti, Señor, para que la palabra que hoy meditemos, Señor, sea en verdad, Padre, un llamado de tu espíritu a nuestra alma, a nuestro espíritu, para comprender tu voluntad, Señor, y poder ser guiados por ti en esta vida. Danos sabiduría como iglesia, prospéranos, prospera esta obra, prospera la vida y el hogar de cada familia, esta iglesia, Señor, y prospera en general el trabajo que como iglesia llevamos a cabo. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Bien, el capítulo 3 hoy corresponde el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y bueno, este capítulo, al leerlo uno se da cuenta que es algo muy personal de Pablo. Nos permite conocer un poco, de hecho, acerca de él, de su personalidad en el ministerio. Así es que confiamos que lo que hoy veamos, pues nos dé a nosotros una visión clara sobre nuestra esperanza, nuestra comunión. Hemos hablado ya en los capítulos anteriores de una fe ejemplar y de un ministerio ejemplar. Hoy vamos a hablar de una perseverancia ejemplar. ¿Cómo perseverar en medio de este mundo no cristiano? ¿Cómo vivir como cristianos en un mundo no solo no es cristiano, es anticristiano, aunque muchas veces es más seductor que agresivo? Pero vamos a ver, vamos a leer el pasaje, son 13 versículos y después vamos a meditar en él. Bueno, gracias. Dice el versículo 1, por lo cual, y este por lo cual se refiere a lo dicho en el capítulo anterior, de que Pablo había sido apartado de los tesalonicenses. Vimos la historia, tuvo que huir a la ciudad de Berea, o se lo llevaron los hermanos a la ciudad de Berea por el alboroto que se había armado ahí en Tesalónica. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Pablo de Tesalónica, donde fue el alboroto, fue llevado por los hermanos de noche a la ciudad de Berea. En Berea él estuvo un tiempo. Cuando los judíos de Tesalónica llegaron y alborotaron a la gente en Berea, los hermanos de Berea tomaron a Pablo y a Timoteo y a Silas y los llevaron a Atenas. Ok, entonces Pablo dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, es decir, haber dejado esta obra a medias, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y Pablo se queda en Atenas, ahí en el capítulo 17 de Hechos, nos muestra cómo él estuvo viendo, habló en el Areópago, se fue a Corinto, ahí esperó a Silas y a Timoteo. Bueno, dice que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador hubiera sido, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano.
Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe, porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe? Bien, el pasaje nos enseña algo sobre el papel que jugó Timoteo. Cuando hablamos de una perseverancia ejemplar, vemos que en algún modo lo que Pablo estaba buscando era que la palabra que había enseñado a los tesalonicenses, y por el breve tiempo que estuvo con ellos y no pudo formarlos, casi generalmente estaba cerca de un año en donde plantaba una iglesia y tuvo que salir, y en Berea también estuvo poco tiempo, y él ya nos dijo que en Filipos también estuvieron batallando. Está hablando mucho de la aflicción. Bueno, habla de la perseverancia. El asunto es que envía a Timoteo para ver cómo está la fe de los tesalonicenses. Entendemos que no son viajes de un día ida y vuelta, sino que Timoteo va, se queda un tiempo con la iglesia, entiende la situación, los alienta, los anima, y luego él vuelve a Pablo. Pablo ya estaba en Corinto cuando Timoteo vuelve. En Corinto incluso Pablo dice en el capítulo 2 de Primera a los Corintios que anduvo con mucho temor y temblor entre los corintios. Una situación que había ocurrido en Macedonia ya le estaba llevando a Pablo a ver que era aflicción en cada lugar donde él predicaba la palabra. Por eso tenía esta preocupación por los tesalonicenses, porque no solo era aflicción para él, era aflicción de los hermanos de Tesalónica, lo que él dice al inicio. Pero entonces Timoteo tiene un papel que llevar a cabo, y esto nos habla finalmente de lo que Dios espera de nosotros entre hermanos. Timoteo, por un lado, alienta a los hermanos. Fue enviado para animar a los hermanos, dice ahí, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. El segundo es la comunicación, podríamos decirlo. Que había una necesidad en la iglesia tesalónica que Timoteo detectara y que Pablo consideraba que era necesario volver allá, él hubiera vuelto. Era su preocupación. Bueno, el asunto es que la iglesia, podemos ver reflejado en Timoteo el trabajo que él realiza, es parte de lo que nosotros como iglesia requerimos. Timoteo responde a una preocupación de Pablo, y entendemos a lo largo de los viajes misioneros de Pablo que no era un trabajo solitario, no era el misionero que se embarcaba solo y se iba, y no, llevaba a personas que trabajaban con él y que compartían con él. A lo largo de los viajes fue conociendo a las personas como a Timoteo y en Listra, y lo trae consigo, y bueno, eso es parte de lo que vemos que hay en esta obra. Pero hay que hablar un poco esto derivado de las preocupaciones. ¿Qué cosas preocupaban a Pablo? ¿Qué cosas nos deben preocupar a nosotros? La preocupación por los tesalonicenses, empieza él señalando una. Primero, que el evangelio haya sido en vano. Uno podría decir, ¿cuánto trabajo llevó al apóstol Pablo? Sufrimiento, batallas, como para que después de un rato de escuchar el evangelio, los tesalonicenses lo abandonaran. Él dice en el capítulo 2, en el versículo 1, dice:
porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Es decir, se espera que haya un fruto. Más adelante él lo vuelve a decir aquí. Enviar a Timoteo es para saber que este trabajo no fue en vano. Dice en el versículo 5. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador, gracias, a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¿Cómo se hace vano el trabajo? Cuando se pierde de vista lo que es la palabra de Dios. Tentados por la aflicción, los tesalonicenses podrían decir, no, no vale la pena seguir a Cristo. Es mucho para andar batallando, ya la gente no me habla, ya hay conflictos, pleitos, ya perdimos amistades, por eso ya no es. ¿Y qué es la tentación ahí? ¿Cuál es? Porque es una tentación dejar la palabra. Ser tentados a hacer a un lado la palabra porque es más cómodo continuar con las amistades, con la relación con la gente, eso sería más cómodo, y la tentación es sucumbir ante los conflictos, como la parábola del sembrador nos dice, sobre aquellos que experimentando aflicciones se volvieron atrás. Sin embargo, en primera los Corintios 15:58, Pablo, hablando a los corintios, no solo a los pastores, él dice: por tanto, mis amados hermanos, esto es 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Hablamos la semana pasada de un ministerio ejemplar. Yo voy a tener un ministerio porque Dios me ha dado dones, porque Dios espera que ponga esos dones a trabajar, pero eso puede traer desgaste, puede traer desánimo. Puede uno a veces decir es que no hay fruto en mi trabajo, en mi labor. Hoy en día tenemos mucha promoción. Fulano de tal viene, abre un local, tiene en 2 años una mega iglesia, tiene sucursales, trae una super camioneta, ya invitó a gente de todo el mundo a predicar, tiene un grupo de músicos, de a 20 músicos, tiene una pantalla, esas que miden 8 o 10 metros de largo, y entonces uno, ay, no, pues qué hombre qué fruto tan grande, ¿no? Y hasta 3, 4 cultos, y de pronto hay quienes dicen, bueno, yo tanto trabajando en la palabra y no veo lo mismo. El asunto es entender que esta perseverancia implica realmente el estar tomados de la mano de Dios, porque como alguien dijo una vez, si de a multitudes se debe, Michael Jackson llenó el Estadio Azteca y no fue por la mano de Dios. Paul McCartney ha llenado estadios aquí en México también y no es por la mano de Dios. Entonces no podemos medirlo en base a ese tipo de situaciones. Pero Pablo dice, bueno, ahora sabemos que nuestro trabajo con ustedes no fue en vano. ¿Por qué? Porque permanecen firmes en la fe. Esa es una de las partes importantes. Miren, qué cosa opuesta a los Gálatas, en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, él sí les dice en el versículo 11, el 10, por ejemplo, dice 10 y 11. Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Los Gálatas que fueron enseñados en la palabra, la iglesia de Galacia, fue enseñada en la palabra de Dios. De pronto alguien les dijo, no, es que tienes que guardar el día de reposo y tienes que celebrar esta fiesta. Y por ahí los mesiánicos han estado trabajando con pastores que para tener su comida de Pascua, que no es más que una carne asada exaltada, que porque debe ser de noche y debe ser de prisa. Es una cena, no es una carne asada en la tardecita. Y debe ser deprisa y no se debe de dejar nada. Bueno, pero se hacen su carnita asada y dicen que es la Pascua.
y ponen un brincolín para los niños y cosas de ese tipo. No, eso ya es cotorreo. Pero hacen que la gente guarde los días, las fiestas. Le pasó a los Gálatas. Y entonces Pablo dice, creo que con ustedes he trabajado en vano. Más adelante, ahí en el versículo 16, incluso les pregunta, me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes, decirles la verdad. Es decir, la cosa iba al punto de que ya no solo era que Pablo les había estado formando en la palabra de Dios, sino que incluso ahora ellos ya se estaban considerando enemigos de Pablo por la predicación de Pablo. Dice él, por decirles la verdad. Jesús dijo, si otro viniera en su nombre, ustedes lo escucharían, pero yo vengo en nombre de mi Padre y por eso no me escuchan. Entonces, a veces las personas escuchan la palabra y créanme, hay gente con la que podemos trabajar mucho tiempo y no ver nada de fruto. La parábola del sembrador nos dice que hay gente que escuchará la palabra y que después perderá la palabra. Generalmente el cristiano dice, la palabra estuvo sembrada, va a ser su fruto. Y no, dice que el diablo a unos les arrebata la palabra, que otros escuchan la palabra, la reciben con gusto, se emocionan mucho. Yo tuve un hombre que fue alcohólico y cuando platiqué con él se convirtió a Cristo y yo tenía una reunión con jóvenes esa noche y dijo, yo voy con usted, pastor. Me acompañó como 2, 3 veces a reuniones de jóvenes y luego ya desapareció. O sea, mucho entusiasmo para algo. Estuvo el domingo muy animado y todo. Yo tuve en la universidad, hubo un muchacho que llegó de Ciudad Juárez, había ahí en Vino Nuevo, escuchado la palabra, su familia era de la iglesia a la que yo iba ahí en Saltillo, pero él no la había querido ir, se fue a Ciudad Juárez a trabajar, regresó bien emocionado y vamos a hacer esta actividad, esto otro, organizamos una actividad, se metió mucho y el día que organizamos, que ya íbamos a hacer la actividad, no apareció. Uno dije, bueno, ¿y dónde está este muchacho? Cuando lo fui a visitar, terminamos la actividad, le dije, oye, ¿qué pasó? No, pues supe que uno de los pastores, el que me habló a mí, cayó en adulterio. Yo dije, bueno, ¿y de qué sirve seguir a Cristo si uno va a fallar? Y ya no volvió a pararse en la iglesia jamás. Trabajo en vano, sí lo hay. Y entonces Pablo piensa que respecto de ellos, de los Gálatas, trabajó en vano, pero respecto de los tesalonicenses no. Ahora, el asunto es la pregunta hacia cada uno. ¿Qué podemos decir de cada uno de ustedes? ¿Ha sido un trabajo en vano o este trabajo va y lleva fruto? Porque hay personas que pueden pasar toda su vida sentada en la iglesia. Desde la semana antepasada lo dijimos. Hay personas para quienes el cristianismo es cuestión de venir cada domingo a la iglesia y punto. Algo muy, muy cultural como cuando eran católicos, iban a misa. La misa de gallo está para los que quieren ir temprano porque luego se van a hacer sus cosas y cumplen con Dios para que Dios los bendiga en sus cosas. Y por eso cuando vienen a Cristo, pues la iglesia sigue siendo lo mismo. Algo en lo que solo hay que cumplir con Dios y ya me voy a hacer mis cosas sin esperar que haya ningún cambio. Un evangelio, esto siempre ha existido, pero tal vez se ha reforzado en esta última generación, el evangelio de mucho beneficio con poco compromiso. Que Dios haga su obra y que esa obra no altere mi estilo de vida y que no demande mucho de mí. Hay mucha oferta de eso, muchas iglesias que dan ese tipo de ofertas. ¿Por qué? Porque hoy en día queremos estudiar una carrera universitaria en 2 meses. Porque hoy en día la prepa en un solo examen. Porque hoy en día las cosas deben ser sencillas. Bajar de peso, durmiendo un buen rato y sin el menor esfuerzo. Estamos en la cultura, hay gente que quiere volverse rica sin invertirle al negocio y tiene un aparato y ese aparato lo usa para el negocio, pero nunca le da mantenimiento porque hay que sacarle ganancia y ya que lo truena, pues ya dice, pues ni modo, ya no salió el negocio. Pero es parte del menor esfuerzo con la máxima ganancia y esto también se busca en el cristianismo. Entonces la cuestión es, todo lo que tú has aprendido de la palabra,
a quien edifica. ¿Qué nivel de compromiso hay con Dios? Porque el nivel de compromiso es el mismo nivel de fe que uno tiene. Porque las luchas vienen a cristianos y no cristianos. No puedo decir solo el cristiano tiene problemas. La gente en el mundo tiene problemas. El cristiano tiene problemas, sí los tiene, pero puede enfrentarlo de dos maneras. En sus propias fuerzas, como lo hace la gente del mundo, o caminando con Cristo, entendiendo el provecho de cada uno de esos problemas. El punto es qué tanto perseveramos nosotros, no solamente ante la adversidad, porque hemos dicho que más que la persecución y la adversidad, lo que ha destruido a la iglesia en Occidente ha sido la comodidad, la seducción del mundo, el tener un nivel cómodo y entonces voy menos a la iglesia, hago menos, me comprometo menos. Y eso ha pasado. Ahorita yo entiendo, puedo leer todas las cuestiones que están sucediendo en Estados Unidos desde la perspectiva de que Dios está sacudiendo ese país porque tiene un cristianismo excesivamente cómodo a tal grado que cualquier político se considera cristiano. Y hasta habla de Cristo como si tuviera relación con él. Y cristianos en internet, porque he escuchado a varios, como si tuvieran en verdad relación con Dios, pero su cristianismo no va más allá de la política y dicen Dios bendice a nuestro ejército cuando no tienen ni idea qué cosas ha estado haciendo su ejército alrededor del mundo, como si fuera la mano de Dios. Porque no meditan en la palabra, porque no profundizan en ella. Y entonces ya recuerden que en estos tiempos cualquier ignorante puede ser un gurú y un maestro en internet. Y hay muchos maestros de la Biblia que no leen la Biblia. Son aspectos en los que entendemos, bueno, el trabajo ha sido en vano o ha valido la pena. Porque cuando invertimos como iglesia en darles materiales, en escribir materiales para su formación, lo hacemos con la esperanza de ver un fruto y que no sea en vano. Porque hay personas que un tiempo vemos en la iglesia y luego ya desaparecen. Hay personas que vemos mucho tiempo en la iglesia, pero no llevan a cabo un ministerio. En alguna forma, lo que estamos buscando a través de la enseñanza que les damos en la senda de crecimiento es guiarles para desarrollar un ministerio, para que estén dando fruto. Habrá quienes su ministerio sea hacia afuera y ganen almas para Cristo, y habrá quienes lo tengan adentro en esta iglesia. Por esa razón, es una cuestión de meditar. Hemos trabajado en vano. Miren, esta iglesia va a cumplir 21 años. Pero el que más años tiene la iglesia tendrá 12 años. Quiere decir que por lo menos 9 años trabaja en vano. Ahora, puede que como la promesa está, no es necesariamente en vano, hay gente que fue edificada y está en otro lado. Y sí, hay gente que fue edificada y está en el mundo. Pero la realidad es que es muchas veces un trabajo amplio, porque yo a estas alturas esperaría que ya tuviéramos por lo menos plantadas 3 o 4 iglesias en una iglesia floreciente. Estamos trabajando para reedificar esta iglesia, a fortalecer, porque precisamente la enseñanza es que lo que se ha transformado en ustedes sea la manera de ver las cosas, la manera de pensar y tener comunión con Dios. Y cuando yo empecé mi ministerio, un pastor amigo me dio un consejo. Me dijo, nunca hables en contra de nada para que te inviten a todas las iglesias. Cuando yo entré a una plática, a un seminario, la verdad es que no me pude callar. Y sí dije, discúlpenme, a mí esto me parece equivocado, y ahí empezamos. Bueno, hay cosas que Dios pone en uno y uno no se puede callar, y no estoy diciendo que sea Jeremías, que decía, yo cada que hablo me va mal, decía Jeremías, y entonces dije, ya no voy a volver a hablar, pero cuando Dios me da una palabra, su palabra en mí es un fuego que me quema y tengo que hablarlo. El asunto es que si yo dijera, bueno, no se preocupen en llevar a cabo un diario devocional y vamos a hacer
más amena esta iglesia, menos enseñanza, más canto, más convivencia, llevárnosla tranquila. Si no quieren madurar, no hay problema. Habría mucha gente aquí. Pues yo no puedo hacer eso. Hay algo en mí que me dice, tú tienes que aprender a leer la Biblia todos los días, orar a Dios todos los días. Y si eso me hace impopular, leí algo, lo iba a poner a publicar, pero leí algo, lo tengo de hecho aquí en el celular porque le saqué captura de pantalla, en una Biblia de estudio. Decía, y precisamente hablando de Jeremías, empecé esta semana con el libro de Jeremías en mi diario devocional. Y una de las cosas que leo, pues en esta Biblia de estudio, leo primero en los comentarios de la presentación del libro, y algo dice, de todos los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías es el más concreto. Que se me quite este aviso. Su libro revela su personalidad, sus juicios y sus interacciones con sus contemporáneos. Bueno, habla de él. Dice, en Jeremías también vemos un ejemplo veterotestamentario, o sea, del Antiguo Testamento, de cómo la obra de redención involucra sufrimiento, y comprobamos que ser rechazado no es una prueba de que el ministro de la palabra de Dios haya fracasado. Jeremías nadie le creyó. Y de hecho, Jeremías mismo tuvo que ser llevado a la fuerza fuera de Jerusalén, porque Dios le dijo, este lugar va a quedar desierto. Y cuando Nabucodonosor le dijo, ¿a dónde te quieres ir? Él dijo, me quedo aquí. El lugar debía quedar desierto. Era para haber dicho, me voy para Babilonia o me voy para Egipto, para donde sea. Y terminaron llevándoselo porque la tierra tenía que descansar 70 años. Y los que quedaron, llegaron unos amonitas, mataron a los que dirigían, se hizo una revuelta. Y la gente, por miedo a que habían matado a los babilonios que los cuidaban, entonces dijeron, vamos, nos van a venir los babilonios, van a ver muerta a su gente y nos van a matar. Y se fueron a Egipto, y Jeremías dijo, no, yo me quedo, y lo agarraron y se lo llevaron. Pero así terminó su vida fuera de la tierra que él amaba. Un mensaje que nadie creyó, le dijo, lo correcto es irnos a Babilonia, allá Dios nos va a prosperar, le dijo al rey, si te rindes, Dios te va a prosperar, y él dijo, yo le tengo miedo a los príncipes. Jeremías fue rechazado, estuvo en la cárcel, no fue Elías, no fue Eliseo, no hizo milagros que impresionaran a las personas, no dijo, si soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma. No, no pasó eso. Estuvo durante muchos reyes, desde Josías y sus hijos y nieto. Y bueno, Pablo mismo pregunta, ¿acaso ha sido en vano el trabajo? Y esto sí con los Gálatas, pero él se alegra de que no con los tesalonicenses. Y el punto es, en cuanto a ustedes, ¿qué tan real ha sido este trabajo? Porque hay una cosa, yo sí puedo decir esto. El ministerio me ha dejado más enemigos que amigos. Detractores, porque no precisamente enemigos. Pero los ancianos que aplaudieron que yo, estando en Probosque, me encargara de una misión, fueron los mismos ancianos que cuando yo dije voy a tomar este ministerio de tiempo completo, me dijeron, tú no tienes derecho a eso, no te vamos a apoyar, y empezaron a hablar mal de mí. Los primeros, los que primero veían muy bien que yo me involucrara en la obra teniendo mi propio trabajo. Y es cierto, no, jamás me apoyaron, pero no lo hice por eso. Y he seguido aquí a pesar de las circunstancias. Y a ustedes les consta cuál es nuestra situación actual. Pero el punto es este. El tentador es una de las preocupaciones. Bueno, vamos a ponerle la tentación. La tentación de volverse atrás. Lo que preocupaba a Pablo era que el tentador los hiciera volver atrás. Hay una parte en el capítulo, ya estando en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 8, él dice,
Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino, bueno, perdón, no es el 8, es el 18. Ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Él abiertamente expresa, hubo situaciones que yo he querido hacer, pero el diablo me ha estorbado. Ahora él habla, mi preocupación es que el tentador los hubiera tentado a ustedes. Hay una lucha, sí la hay. ¿Por qué Dios, pudiendo hacer las cosas, manifestando toda su gloria y su poder, él mismo ha querido depositar sobre nosotros la responsabilidad de revelar nosotros su gloria, pero de una manera no tan impresionante ni impactante, porque nuestras vidas solo alumbran en la medida que somos transformados? ¿Por qué ha preferido eso? Porque uno está pensando, cuando vimos en Hechos, cuando Pedro está predicando en casa de Cornelio y dice en su mensaje, Jesús, todo lo que anduvo haciendo en Galilea, en Judea, luego lo mataron y después resucitó y se nos apareció no a todo el pueblo, sino solo a los testigos que Dios de antemano escogió. Uno se pregunta, ¿y si Jesús resucitado se hubiera aparecido a todos los judíos? ¿Hubieran creído en él? Digo, lo mataron, lo enterraron y luego aparece vivo, pero decidió no hacerlo, sino a través de los discípulos manifestarse. Entonces, uno pregunta, ¿por qué razón Dios ha preferido usarnos a nosotros, cristianos imperfectos, para ser instrumentos de su gloria que lleven el mensaje? Porque como algunos han dicho, imagínate que se te aparece un ángel, se le aparece a un impío, malvado, un ángel le dice tienes que convertirte a Cristo, él se convertiría. Pero Dios no lo está haciendo de esa manera. Y entonces nos escoge a nosotros que estamos expuestos a tentación y lucha espiritual, porque Dios, pudiendo hacerlo de una manera angelical, celestial, llamémosla como muchos dicen sobrenatural, más allá del mundo natural, ¿por qué ha preferido hacerlo así? Nosotros, usándonos a nosotros, que estamos en medio de batallas. Porque nos da la palabra en Primera de Pedro 5, del 8 al 9, y nos dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice, pero resístanlo firmes en la fe. Jesús dice en Mateo 26:41. Mateo 26:41. Cuando está orando allá en Getsemaní, le dice a los discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, tú tienes deseos, pero no puedes, tu carne se rinde. Tu espíritu está dispuesto, tu espíritu dice, sí, yo voy a hacerlo, yo prometo que voy a ayunar tantos días, yo prometo que voy a leer esto, yo prometo que ya no vuelvo a hacer esto y que voy a cambiar. Sí, el espíritu está dispuesto, pero ¿qué pasa con la carne? ¿Y cuál es la respuesta que nos da Jesús? Velen y oren. Ahora, podemos entender este velar de qué manera. Ok, estar despiertos. Pedro dice, sean sobrios y velen. Ser sobrio significa no andar en excesos. Se ha implicado mucho con el exceso de alcohol, la borrachera y lo opuesto a ser sobrio. Pero ser sobrio es evitar excesos, no meterte mucho en algo que te domine, sino velar, porque hasta el trabajo puede ser motivo de caer, porque hasta la familia puede ser motivo de caer, porque cualquier cosa, un pasatiempo, la televisión, lo que sea, pueden ser motivo de caer cuando no está bajo control y cuando no hay sobriedad en ello. Por eso tenemos que aprender a dejar los excesos de todo tipo,
como dice Pablo, no todo conviene, no todo edifica, y no me dejaré dominar de ninguna cosa. Y eso es ser sobrios y velar, porque dicen por ahí, si el diablo no te destruye con el fracaso, te destruye con el éxito. Por esa razón, Jesús dice, velen y oren. Hay que leer la palabra y hay que orar. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Para ser fortalecidos en Cristo. Lo que en la semana les decíamos, ¿cómo puede una persona decir yo creo en Cristo, yo creo en Dios, pero no lee su palabra ni ora? Mucha gente engañándose a sí misma en este tiempo. Santiago 4:7 dice, resistan al diablo y huirá de ustedes. Velar y orar. Ahora, ¿por qué? ¿Puede el diablo hacernos algo? Generalmente el cristiano, más el cristiano reformado, aunque Lutero escribió Castillo Fuerte para llamar la atención sobre esto, Lucas 22, 31 al 32 nos da un pensamiento que uno puede decir, pero es que el diablo no puede hacernos nada, yo estoy en Cristo y yo estoy bien, estoy firmes. Y luego vamos a Lucas 22, 31. Dice Jesús, Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Entonces lo que esperaríamos es que Jesús dijera, pero yo lo he reprendido. No, dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Se regresado de dónde? Bueno, ¿cómo se zarandea el trigo? El maíz cuando se cosecha, pues se raspa para tirar el grano. El trigo se agarra y se zarandea, se golpea. Bueno, esa es la imagen que Jesús le dio a Pedro. El diablo agarra a Pedro, agarra a los apóstoles y los empieza a zarandear. Estamos en medio de una lucha, sí. No podemos ser indiferentes, pero tampoco es una lucha mágica donde ponemos la mano y le lanzamos rayos al diablo y el diablo huye y yo te reprendo. No, la Biblia jamás nos enseña eso. Cuando yo llegué de aquí a la Ciudad de México, llegué aquí a Toluca, pero vivía en México, conocí en el metro unos jóvenes, yo estaba buscando amigos cristianos, conocí unos jóvenes que traían sus Biblias, me invitaron a su iglesia y no, se ponía sabroso ahí, ¿no? El pastor era un exfutbolista del Cruz Azul y entonces nos decía de que un día, una madrugada, Dios despertó al hermano, no sé qué era, un pastor, otro pastor, dice, lo llevó a un monte alto y entonces le salió un monstruo enorme y él entendió que era el diablo y entonces como este hermano era muy cobarde, Dios lo tuvo reprendiendo al diablo toda la noche para que el diablo no le hiciera nada y así dejó de ser miedoso. Dice, wow, eso estaría bueno en una película, ¿no? No dice nada de eso la Biblia. Santiago 4:7 dice, por tanto, sométanse a Dios, resístanse pues al diablo y huirá de ustedes. Empieza con sométanse a Dios y resistan al diablo. El día está malo, la lucha es una realidad, pero tenemos que mantener nuestra fe firme. Sin importar las circunstancias, no podemos decir, porque la tentación es decir, no vale la pena, yo renuncio aquí. Hay que mantenerse firme. Porque Jesús le dice a Pedro, tú una vez que hayas vuelto de esa zarandeada, y entendemos que la zarandeada, ¿cuál fue? Negar a Jesús. Pedro fue zarandeado en su fe y sin darse cuenta cayó en algo que él decía, jamás eso va a pasar, que yo no te negaré, que yo por ti la vida daré, y cuando estuvo ahí en el momento no se dio cuenta, estaba siendo tentado para fallar. Un hombre muy seguro generalmente puede ser un hombre descuidado.
¿Cuál es la clave? Lo que Santiago nos está diciendo es, depende de Dios o de ti. Yo vuelvo a un punto que encuentro una y otra vez siempre. Lee tu Biblia diariamente y medita en ella y ora a Dios. Evita la tentación, pero va a haber luchas y mantente firme en la lucha. ¿Cómo? Meditando en la palabra y orando a Dios. Por esa razón decimos algo que puede ser medible y comprensible es presentar un diario. Y alguien me dice, pastor, usted esto, aquello, primero enséñame tu diario, quiero saber cómo es tu relación con Dios. Yo puedo medir en eso si tal persona en verdad es digna de decirme, pastores, que usted esto y aquello. Hay una cuestión importante. Se trata, la vida cristiana, se trata de relación con Dios. Si no la hay, uno no puede sentir que es autoridad en algún sentido. Se trata de tener relación con Dios primeramente. La relación con los hijos de Dios proviene de la relación con Dios. La relación con Dios no puede ser una relación desapegada o irresponsable. Sí, hay muchos que son cristianos, pero son irresponsables. Sin embargo, las palabras que Pablo usa en Filipenses 2 son, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y muchos dicen, no, a mí me vale. Dios me va a perdonar. Pero entonces Pablo dice también en 1 Corintios 3 que unos edifican con piedras preciosas, con oro, otros con madera, otros con heno y hojarasca. Y la prueba de cada uno es probada. ¿Y qué pasa si la prueba de uno se quema? Perdón, la obra de uno se quema. Sufrirá pérdida. ¿Será salvo? Sí, porque la salvación no se pierde. Es un pasaje que aclara eso mucho. Él será salvo, pero como por fuego. Y pongámoslo a un español mexicano, será salvo de panzazo. Pero su obra se habrá perdido. Es las mismas palabras de Pablo, trabajar en vano. Por esa razón, dice, nosotros tenemos que llevar una vida alerta espiritualmente hablando. Miren, yo me acuerdo que en los 80, la segunda mitad de la década de los 80, por ahí del 87, 88, 89, que surgen las iglesias neopentecostés, todavía no eran carismáticas. El movimiento carismático que trajo la nueva era proviene de la India y fue entrando a diferentes religiones. Y al cristianismo le tocó hasta después. Pero ya estaban las iglesias neopentecostés. Las iglesias que ponían sus bocinas al frente, el pastor llegaba en tenis y guaraches y hacían a un lado el púlpito y un atril. Y bueno, esas iglesias hablaban mucho en contra del satanismo. Y decían es que hay brujos que se infiltran en las iglesias y que hay hechiceros y de pronto dejaron de hablar de ello. Y empezaron a cubrir con la sangre de Cristo y empezaron a atar y desatar y empezaron a ungir las paredes. ¿Y qué fue lo que pasó? O si fue cierto, se les metió la hechicería en la iglesia. Todo este tipo de situaciones por un descuido muy sencillo que tuvieron estas iglesias. Dijeron, menos doctrina, más relación con Dios. Para ellos relación con Dios era, levanta tus manos y dile a Dios que lo amas y vamos a cantar. Y dejaron de lado la palabra. Eso es una historia que no me la contaron. Ahí estuve yo en medio de pláticas, conocí iglesias del Castillo del Rey en Monterrey, confraternidad cristiana, en todos lados había confraternidades y fraternidad cristiana, acá en la Ciudad de México, esa que les digo que fui. Ahí estuve escuchando todo eso, de hecho
Guadalajara, en una iglesia de unos amigos de compañerismo estudiantil cristiano, fue donde me tocó escuchar la primera vez que entró el carismatismo en su iglesia y todos estaban sorprendidos. Y ¿qué pasó aquí? Porque el pastor pasó tocando gente y tiró a dos, tres, y eso jamás se hacía antes. Pero se estaba introduciendo algo nuevo. Años después, eso es rutina. Cosas muy aceptadas. ¿Cuál fue el punto ahí? El descuido de no estar velando y orando. La realidad es que el cristiano sufre penalidades. Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le dice a los tesalonicenses, ahí en el capítulo 2, el versículo 14, perdón, aquí estoy en Santiago, en 1 Tesalonicenses 2, en el versículo 14 les dice, pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas. En el capítulo 1, versículo 5 dice, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y bueno, él dice, después de haber sufrido en Filipos, en Macedonia, pero el sufrimiento es algo constante en la vida cristiana. El padecer. El término más utilizado en esta carta completa es aflicción. Puede ir acompañado de padecer. El sufrimiento de los tesalonicenses, el sufrimiento de Pablo en Filipos, donde fue encarcelado, y de lo que él habla en el primer capítulo. La batalla que hubo en Tesalónica, que tuvieron que ser llevados fuera de la ciudad. En todo esto hay aflicción, pero hay algo que llama la atención. Cuando él dice ahí en el capítulo 3, déjenme decirles el versículo. Cuando dice, para esto nosotros estamos destinados, versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. ¿Para qué? Para las aflicciones. Ahora, lo leímos hace un rato en sus boletines, ustedes tienen Primera de Pedro 2, que leímos hace un rato. En el versículo 19 dice, porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Es decir, si tú sufres injustamente por hacer lo correcto y por eso sufres, eso haya gracia delante de Dios. Es decir, en otras palabras, Dios te mira y tú hallas gracia ante los ojos de Dios por haber sufrido injustamente. Y entonces nos explica, ¿acaso Cristo no padeció injustamente también? ¿O Cristo fue a la cruz de manera justa? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, por causa de la conciencia, por causa de ser salvos, padecemos aflicción? Estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Cuando estamos en la relación, en el trabajo, y de pronto el jefe dice, no, pues le voy a dar el ascenso a fulano porque está tomando unas copas conmigo, pero tú que eres cristiano, no, porque contigo no puedo contar. Y entonces uno puede decir, y tal vez yo sea mejor empleado y yo desempeñe mejor ese papel, pero se lo entregan a otro porque el compadrazgo es uno de los grandes bienes que puede tener una persona en nuestra cultura.
tener compadres en puestos claves, ¿no? Las palancas. Y entonces uno puede padecer injustamente por ser cristiano. ¿Y qué nos dice la palabra? Cristo también sufrió injustamente, entonces seguimos su ejemplo. Bueno, el asunto es que la preocupación de Pablo era la tentación, pero también la aflicción. La aflicción nos lleva a ser tentados a renunciar. ¿A poco no estarían mejor ahorita en la sala de la casa viendo el fútbol? Bueno, ahora ya el fútbol es en las noches, ¿no? O estarían viendo una película tranquilamente en un sillón cómodo, en lugar de estar aquí escuchando al pastor y ahí que luego hasta los pone a escribir. Y el asunto es que es cierto, hay una tentación hacia la comodidad. Es más fácil no hacer nada, aunque no disfrutemos del fruto de algo, que esforzarse y desgastarse por hacer algo. Y peor si a pesar de ese desgaste y batallas no hay un fruto. Porque el asunto es como las catedrales, ahora están terminando esta catedral de Barcelona, que aún, ¿eh? La Sagrada Familia, que empezó un arquitecto que el plan es coincidir los 100 años de su muerte con la finalización de la catedral. Es decir, un cuate que empezó una obra que dijo, yo no la voy a ver terminada. 100 años después se termina. Algunas catedrales se llevaron hasta 400 años en ser construidas. Es decir, el que las empezaba sabía que no las iba a ver terminadas. No iba a disfrutar del fruto de su esfuerzo. Muchas iglesias plantadas por Pablo, las plantó, no las volvió a ver. Y esto pasa en nuestra vida. Muchas veces es, ¿por qué esforzarse? ¿Por qué desgastarse por algo que no vamos a ver concluido? En el siglo XIX estaba de moda pelear por la patria, incluso si había que morir por esa patria, cosa que entonces muchos sabían que no iban a haber una patria libre. Pero estaban peleando por forjar una patria que no iban a ver porque iban a morir en la batalla. Bueno, el cristiano puede que esté trabajando por algo que no va a ver su fruto, porque le tocará a otros después. Miren, nuestra expectativa, tomen esta visión. Niños como Belén, que está ahí ahorita aquí en la iglesia. ¿Qué esperamos? Que un día sea una mujer que esté aquí compartiendo la palabra. O que esté trayendo invitados a la iglesia que haya ido a predicar. Hay que haber toda una formación. Todos los niños que están ahí arriba, esperamos que un día sean hombres y mujeres que estén llevando a cabo un ministerio. ¿Cuántos de ellos serán pastores o misioneros? No sabemos. Pero estamos trabajando para ello. Los adolescentes que ya están más próximos, que podemos ver en unos 4 o 5 años incluso estar diciendo, hermanos, vamos a organizar esto y miren, esperamos que nos apoyen de esta forma y los vamos a ver desarrollando ministerio. Estamos trabajando para ello. Bueno, no solo estamos trabajando para ello, estamos trabajando para que todos estos niños, cuando sean adultos y tengan familias y tengan hijos, tengan una palabra que compartirle a sus hijos porque nosotros se la fuimos transmitiendo. Esa es la manera de tener una visión para la iglesia. Yo pensé que así lo van a llevar porque ya estábamos hablando de sus hijos, ¿verdad? Ya hasta sus nietos. Pero es la manera de tener una visión que estamos edificando. Algo con futuro, por eso estamos formando y por eso insistimos en que si esos niños, miren, si aprenden a diezmar y a ofrendar desde jóvenes y desde niños aprenden la palabra de Dios, a ellos no les va a costar trabajo tener un devocional diario. Van a decir, eso es lo natural, lo que yo debo hacer. El día que no lo hagan van a sentir que algo les faltó. Bueno, por eso Pablo nos dice que otra preocupación es, la voy a poner aquí, completar
lo que falta de la fe en ellos. Completar lo que falta. Ser enseñados en la palabra es el inicio para ser llevados a la madurez. Una obra que se tiene que completar. En estas palabras que él expone a los tesalonicenses, dice en el versículo 10, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Completar en ustedes lo que falta a su fe. Para que en ustedes se refleje Jesucristo. Por eso a los Gálatas Pablo les decía, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Poder ser formados, ser llevados a la madurez. Hoy estuvimos viendo un material de historia de la iglesia, de cómo se fue desarrollando el sincretismo dentro de la iglesia, cosa que empezó siglos antes con los pensadores griegos y luego empezó después con los pensadores judíos y de ahí se empezó a meter el sincretismo a la iglesia y empezar a, pero ¿cuál es la finalidad de estudiar eso? Poder comprender la situación de la iglesia actualmente, poder entender de qué manera, a pesar de tener la Biblia, poder meditar en ella, hay muchas ideas ajenas a la Biblia. Para que nosotros tengamos la Biblia por la luz en la cual se define la manera en que hemos de vivir en medio de esta sociedad. Estamos trabajando para que en ustedes se complete lo que falta de su fe, porque ustedes van a trabajar en sus familias, en sus hijos, en sus nietos, lo que falta de su fe. ¿Qué una conferencia? Yo podría dar un sermón de 20 minutos y aún así yo creo que estarían bien contentos si así los hubiera acostumbrado y escribir un sermoncito leve, animarlos, motivarlos, como una vez me dijo una mujer que invitaron a la iglesia cuando estábamos en Metepec y saliendo dice, no, en nuestra iglesia es diferente, ahí el pastor nos da unos consejos, hagan esto, no hagan esto, aquello y termina el culto y no anda uno ahí pidiendo como usted que tome notas y dando estas enseñanzas. El asunto es que podríamos hacer eso, pero eso los va a edificar, a lo mejor los motiva, pero ¿cómo completamos lo que falta a la fe de ustedes? ¿Cómo les formamos para que en medio de las situaciones difíciles que pudieran ustedes ser tentados por medio de la aflicción a dejar la palabra y encontrarse en medio de las pruebas, si no han edificado con piedras preciosas y con oro, sino que han edificado con heno y hojarasca? Un momento oro, a veces no oro, luego no voy a la iglesia, luego sí voy, no tomo la palabra muy en forma en mi vida, ni tengo una relación profunda con Dios. Y cuando viene un problema, la cuestión es cómo respondemos. La culpa es del PRI. Bueno, al rato ya no, ¿verdad? Pero Morena. No es mi falta de comunión con Dios. Y es donde nosotros tenemos que apreciar la palabra. Nosotros, como dice aquí Pablo, tenemos que crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Tenemos nosotros que reconocer algo. La mayor parte de las respuestas de Dios para tu vida está en los hermanos con los que tú tienes comunión en la iglesia. Ahí es donde está. Miren, Pablo habla del consuelo que él recibe cuando dice, versículo 7, estoy en 1 Tesalonicenses 3. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de qué? De su fe. Vimos fe en ustedes y eso nos dio consuelo. Uno puede decir, bueno, no vale mucho la pena ser cristiano. De pronto llega con los hermanos en Cristo y eso anima el corazón en medio de las pruebas y de las luchas.
ser consolados con lo que los hermanos están viviendo. Dice, porque ahora, versículo 8, porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Dice, pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes? Si nos sentimos mal es porque no vemos fruto en ustedes. Si nos sentimos animados es porque vemos en ustedes una fe firme. Interesante, porque no es que Dios esté delegando en otros nuestra felicidad, sino porque la comunión como hermanos en realidad es lo que Dios ha provisto para ser fortalecidos y animados en medio de la aflicción y de la tentación. Miren, déjenme decirles algo. Cuando una persona comparte una petición de oración en alguno de los diálogos de la iglesia, Dios ya sabía esa necesidad, ¿sí o no? No oramos para que Dios se entere. Pero cuando un hermano comparte una necesidad de oración en el diálogo de la iglesia, de entrada ya sabe que la iglesia está al tanto de su necesidad. Y eso, aunque Dios no haya respondido todavía, ya empieza a ser motivo de ánimo. Ya sé que mis hermanos saben que estoy atravesando tal situación. Y eso ya empieza a fortalecer el ánimo de uno. Y todavía no hemos llegado al punto de que la oración y por lo tanto la respuesta de Dios traen completo el gozo en nuestras vidas. Pero la parte de la comunión es una parte importante, por eso somos un cuerpo en el que somos miembros los unos de los otros. De este modo entendemos, como el apóstol Pablo, que podríamos decir, bueno, pero que no era tan espiritual, que aunque como dice Habacuc, la higuera no florezca, yo me alegraré en el Señor. Bueno, Pablo está señalando una cosa que Habacuc no tenía, el cuerpo de Cristo. Y sí, tenemos que hallar nuestro gozo en Dios. Pero cuando oímos de hermanos en Cristo que están padeciendo, eso también debe a mover nuestro corazón. Cuando escucho yo el mensaje de pastores palestinos con iglesias quemadas, porque no todo es Gaza, en Cisjordania no hay un grupo que esté peleando contra los israelíes, sin embargo les están quemando las iglesias y los están sacando de sus casas. Y también los están arrestando y matando. Y todo eso, uno dice, tenemos que orar, son hermanos en Cristo. Siglos de Islam ahí y ellos han sido cristianos. Sus familias, sus ancestros han conocido la fe en Cristo en medio de dificultades. Tenemos que orar. Lo que nos decía Esaú, yo iba a hacer un viaje en marzo a Cuba, los pastores en Cuba me dijeron, no venga hermano, porque la crisis debido a que no hay petróleo, no hay gasolina, no hay movilidad, está muy difícil aquí el asunto, aunque hay comida, no se puede llevar de un lugar a otro porque no hay en qué moverse. Un gran padecimiento que hay porque hay muchos enfermos que no pueden ser atendidos porque la energía eléctrica se produce con gasolina porque todas las plantas cubanas son de la era soviética que les dio la Unión Soviética y se mueven con gasolina y hay una gran necesidad derivado a que un hombre que dice ser cristiano les impuso a los países que llevaran petróleo una serie de amenazas para que no les llevaran petróleo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nuestros corazones también se afligen en ese sentido. Es decir, ¿dónde están las iglesias más grandes? En los países donde hay persecución de la palabra. Tenemos nosotros que comprender la importancia de nuestra comunión a fin de ser fortalecidos en el amor unos por otros y en la preocupación unos por otros. Por eso dice el Señor afirme los corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre. Él termina, cada capítulo termina, aunque él no dividió la carta en capítulos, pero cada capítulo de la carta a los tesalonicenses termina hablando de la segunda venida de Cristo. Y aquí el versículo 13 dice, a fin de que él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre
en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. O en otras palabras, podríamos decir, todo lo que hemos hoy hablado deriva en una esperanza que le da fuerza a nuestra fe. Jesús va a volver. Y no hay tentación tan dura que valga la pena renunciar para perderse la segunda venida de Cristo estando con Él. Jesús va a volver. Por lo tanto, eso debe de ayudarnos en medio de la preocupación, que el Evangelio no sea en vano, ni ceder ante la tentación de renunciar en medio de la aflicción, sino que por el contrario tengamos la preocupación de completar en nosotros mismos lo que falta la fe. Hemos dicho algo, se lo dije a los jóvenes, a los adolescentes la semana pasada, y creo que luego lo comenté aquí el domingo pasado. La mayor parte de lo que un cristiano aprende de la Biblia no lo aprende en la iglesia, lo aprende en su estudio personal. La intención de que mediten en la palabra es para que conozcan completamente el conocimiento bíblico, aunque no dominen todo, conozcan la Biblia de una punta hasta otra. Como dicen, desde en hasta amén. En Génesis 1:1 empieza con la palabra en, y en Apocalipsis 21:22, ¿qué es el número del versículo? 22:17, 22:21, termina con amén. Bueno, de principio a fin, leer la palabra, meditarla, un pasaje a la vez, un capítulo a la vez. Ustedes conocerán los personajes bíblicos y ustedes podrán tener un contexto porque están leyendo la Biblia en orden. Es nuestra esperanza trabajar en esto, porque vean cuántos temas, cuántas páginas tiene una Biblia. En verdad podríamos dar una conferencia de cada tema, de cada pasaje bíblico. Esto es algo muy amplio. Sin embargo, no es difícil leer toda la Biblia en 3 años y medio. No les digo que en un año porque no tenemos tanta prisa, de tal modo que sea como ir en una autopista donde uno ni siquiera ve el paisaje. Leer la Biblia en un año implica leer 3 capítulos diarios y luego es uno el Nuevo Testamento, otro el Antiguo, un Salmo, y perdemos todo el contexto. Y lo único que hacemos es leerla, más no meditarla. Meditemos la Biblia diariamente, en 3 años y medio, un capítulo por día. Seamos edificados en esta comunión entre nosotros. Estemos preparados para cuando Cristo venga. Esa es la forma en que lo expresa Pablo. Preparados para cuando Cristo venga con todos sus santos. Ahora, este tema de la venida de Cristo toma relevancia en los siguientes 2 capítulos, los últimos 2 de esta carta que vamos a ver los siguientes 2 domingos para concluir esta carta antes del aniversario. Así es que confío que estén siendo edificados en ello. También estamos estudiando el libro de Hechos, espero que lo estén viendo. Los Facebook solo deja durante un mes ya cada grabación en vivo que hacemos cada miércoles, pero estamos pasándolas todas a un sitio de YouTube para que ahí también puedan acceder. No he puesto en el boletín, se me ha pasado, pero les voy a dar el enlace para que puedan ver todas las grabaciones que ya se han subido a YouTube. Los que se han perdido la clase del curso 4, que deberían tomar la clase del curso 4, estamos subiendo a YouTube esas clases para que también los alumnos que se perdieron todo lo de este tema pasado que dimos, no sé, nos llevó 4 domingos y tuvimos muchas ausencias, pero es un tema del reposo de Dios, un tema muy importante, así es que espero que lo puedan revisar todos los alumnos, los que hoy llegaron tarde o no llegaron, puedan ver el tema que empezamos hoy sobre la historia del sincretismo. Pero ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué hacer este trabajo? Porque tenemos que completar lo que falte a la fe de ustedes. Por esa razón, tenemos que hacer todo esto porque para eso hemos sido llamados. Para instruir en la palabra, para formar en ustedes la imagen de Cristo, para perfeccionarlos, para edificarlos, que su fe sea
edificada, formada y fortalecida. Así es que vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Dios por lo que Él nos permite aprender de esta carta, de esta relación entre Pablo y los tesalonicenses. Padre, gracias Señor por tu palabra y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos hoy aquí presentes y los que están también presentes por internet. Te doy gracias Señor por lo que nos permites meditar y estudiar para comprender Señor la importancia de estar preparados para cuando Cristo venga y de estar preparados ante cada aflicción en esta vida, Señor. Líbranos del maligno, Padre, y es por donde debemos de empezar, saber orar de tal modo que seamos librados de toda tentación. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Nos enseñó a orar tu Hijo Jesucristo, y eso mismo oramos, Padre, a fin de ser guiados y ser guardados por ti. Te pedimos, Señor, porque podamos completar en esta vida, Señor, todo lo que falte de nuestra fe, para que cuando Cristo venga, nuestra fe, Señor, sea completa, para que cuando Cristo venga hayamos sido fortalecidos y formados de tal modo que podamos reflejarle verdaderamente. A ti sea toda la honra y la gloria, Padre, te alabamos, te bendecimos y reposamos en el hecho de que lo que estamos estudiando, Señor, es aquello que tú nos has dado para meditar, para conocer, para ser formados conforme a tu voluntad, porque entendemos que tu palabra nos revela tu voluntad. A ti sea toda la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie para concluir. Les recuerdo a los varones, próximo sábado a las 8 de la noche. El miércoles tenemos estudio bíblico. El viernes ya vamos a tenerlo aquí abajo, ¿verdad? Porque ya está haciendo calorcito. Ya salimos de las gripas, entonces ya vamos a volver a tener aquí el estudio abajo. El próximo viernes y con el favor de Dios, el miércoles, todavía el miércoles sí lo vamos a tener arriba, pero ya estaremos próximamente también llevándolo aquí abajo. Vamos a orar, después entonamos.